Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, déjenme decirle que estoy feliz y agradecido de poder aportar algo de valor a la comunidad. Así que bueno, vamos a arrancar a hacer el curso desde cero para todas las personas que no saben absolutamente nada de trading. Vamos a tratar de ser lo más práctico y didáctico para que entiendan el mercado de una forma sencilla, ¿sí? Si no viste la clase de Fibonacci, te recomiendo que la vayas a ver, que esa es la primera parte que vos tenés que saber a la hora de operar en los mercados financieros. Esta herramienta se llama TradingView, es donde nosotros hacemos nuestros análisis y esta herramienta la tenés que saber usar sí o sí. Así que bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo sencillo, práctico y rápido para que la idea, acuérdense que la idea de SRL es achicar la curva de aprendizaje. Todo lo que nosotros aprendimos, que ustedes tarden menos tiempo en aprenderlo y de una forma más sencilla. Así que vamos a arrancar a ver el gráfico, que es lo que yo estoy viendo acá en este momento. Estamos viendo el euro contra el dólar, ¿sí? ¿Por qué nosotros elegimos este tipo de gráfico que llaman velas japonesas si no elegimos otro, qué sé yo, por ejemplo, línea? O sea, si bien todos nos dicen exactamente lo mismo, el recorrido que tuvo el precio, tanto en subida como en bajada, es la misma información, las velas japonesas tienen una particularidad, tienen información más detallada. Por eso a la hora de operar en los mercados, en mi caso y en la mayoría de los traders, usan este tipo de velas. Vamos a agrandarlos y le voy a explicar por qué. Esta vela, ¿sí? Esta vela se llama vela japonesa, nos da una información más detallada del precio. Es sencillo. La vela abre en un punto y cierra en otro. O sea, todo esto, vamos a enfocarnos en esta vela roja grande que está acá, ¿sí? Todo esto que yo marco se llama cuerpo, el cuerpo de la vela. Y lo que son las mechitas, que son mechitas, se llaman mecha, no es más ni menos. Lo que nos dice que en 4 horas, nosotros estamos en una temporalidad de 4 horas, en 4 horas el precio, ¿sí? Recorrió todo este camino. Es lo que nos dicen las mechas. Pero la vela abre arriba, abre en un punto y cierra en otro. Eso es lo que nos dice el cuerpo. El cuerpo de la vela nos dice en dónde abrió y en dónde cerró el precio. Y la mecha lo que nos dice es hasta dónde recorrió el precio. O sea, llegó el precio hasta acá, pero volvió a subir. Llegó el precio hasta acá arriba y volvió a bajar. Eso es lo que nos dicen las mechas. Y a diferencia, lo que nos dice el cuerpo. Por eso que esta información es más detallada, es la que mayormente usan los traders, que son las velas japonesas. A la hora de hacer un análisis, nos permite ver más cosas y mejor. Les voy a pasar a mostrar cuál es la diferencia de la vela alcista y la vela bajista. Vamos a enfocarnos en esta vela, ¿sí? Esta vela es una vela alcista, en mi caso, por defecto en el TradingView les aparece verde, pero yo la puse azul, pero es una vela alcista. Ya sabemos qué es lo que nos dice la mecha y qué es lo que nos dice el cuerpo. Pero también tenemos que saber que la vela alcista, ¿sí? Abre el precio abajo y cierra arriba. Al contrario de la vela roja, que es la vela bajista, que el precio abre arriba y cierra abajo. ¿Sí? Le mandé una I de más. Cierra abajo. ¿Esto qué no quiere decir? Fácil y sencillo. En la vela azul, el precio abre acá y cierra acá. En la vela roja, por el contrario, el precio abre acá arriba y cierra acá abajo. Por eso la vela azul es alcista y la vela roja es bajista. ¿Sí? Fácil y sencillo, no es muy complicado. Sabiendo esto, vamos a pasar rápido para que vean cómo se mueve el precio. Es muy importante saber cómo se mueve el precio. Más adelante vamos a ir sabiendo por qué se mueve así, ¿sí? Pero ahora lo que tienen que tener en cuenta, lo que yo considero que les va a hacer sencillo, es saber esto. El precio no se mueve
se mueven de dos formas, hacia arriba o hacia abajo. Puede ser que también se mueva lateralmente, pero eso ya es un concepto que lo vamos a ir viendo. Pero a grandes rasgos, el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? El tema que el precio no va a subir infinitamente ni va a bajar infinitamente. Entonces, cuando el precio se mueve hacia arriba, nosotros podemos considerar un impulso alcista. Bueno, sí, impulso alcista, perdón. Y cuando se mueve hacia abajo, es un impulso bajista. No, es fácil de ver. Sinceramente, esto es muy fácil. Ahora, como recién repetí, el precio no se va a mover infinitamente hacia arriba ni infinitamente hacia abajo. Se va a mover hacia arriba, va a corregir en algún punto, y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a indagar, en dónde va a corregir y por qué. Va a corregir, va a volver a subir, va a volver a corregir, va a volver a subir, y así sucesivamente, ¿sí? Lo mismo con el impulso bajista. Va a bajar, va a corregir, va a volver a bajar, va a volver a corregir, va a seguir bajando, va a tener una corrección y va a volver a bajar. Esto pasa una y otra vez. Obviamente que no es algo, no, tiene una serie de patrones a analizar. Pero nosotros, ahora lo que a nosotros nos interesa saber es cómo distinguir un impulso alcista de un impulso bajista. ¿Cómo lo vamos a identificar? De la siguiente forma. Nosotros vamos a empezar a marcar esos picos, ¿sí? Nuestro primer pico lo podemos marcar así, con esta herramienta, con un rectángulo, con un lápiz, con la que quieran. Esta es la que yo tenía a mano, es la que estoy usando. Y vamos a marcar todos los picos de esta tendencia. Esto es un ejercicio que yo lo hice muchísimas veces y realmente es de mucha ayuda, ¿sí? De mucha ayuda a la hora de hacer un análisis. Esto es lo que estamos marcando en este momento. Entonces, acá vamos a darnos cuenta de algo. Este es nuestro bajo más bajo, ¿sí? Acá es donde empezamos a analizar la tendencia. El alto que le sigue es este, el próximo bajo, el próximo alto, el próximo bajo, el próximo alto, y así sucesivamente. Y vamos a empezar a ver que la tendencia alcista, los picos, esto es un alto, el próximo alto es más alto, el próximo alto es más alto. Y los picos bajistas, el primer pico es el bajo, el que le sigue es más alto que el anterior, el que le sigue es más alto que el anterior. Entonces definimos una tendencia alcista como altos más altos. O sea, el bajo es más alto y el alto es más alto. Sencillo, no hay mucho más, no se la compliquen. Es así, hay que buscar esto, picos y empezar a marcarlos, ¿sí? Esto es un ejercicio que hay que hacerlo una otra vez. Lo mismo en el impulso bajista, vamos a identificar los picos. Es muy importante identificar los picos porque identificando los picos, nosotros vamos a ver en qué tendencia nos encontramos, ¿sí? Y tenemos que marcar todos los picos. Y ahí vamos a ver que, al contrario de la tendencia alcista, en la tendencia bajista, vamos a encontrarnos con altos más bajos y bajos más bajos. Bueno, ese me salió más o menos. Vamos a marcarlo bien. Ahí está. Bueno, vamos a encontrarnos con nuestro primer pico, que acá es donde se habría un cambio de estructura, ¿sí? De la estructura alcista cambiaría a la estructura bajista, y vamos a identificar nuestro próximo pico, y ahí vamos a ver que tenemos un bajo, un alto más bajo, y un bajo más bajo, ¿sí? Bajos más bajos, altos más altos. En la alcista son todos más altos, en la bajista son todos más bajos. Así nos damos cuenta de un impulso alcista o un impulso bajista. Fácil y sencillo, no es mucho más. Simplemente familiarizarse con lo que es el gráfico
Y esto mismo lo vamos a plasmar en el gráfico, ¿sí? Vamos a ir a una zona que nos hayamos escrito. Es muy importante hacer este ejercicio, pero en diferentes temporalidades, tanto sean semanales, mensuales, en diario, en H4, acá arriba acuérdense que están las temporalidades. ¿Por qué? Porque mientras más chica es la temporalidad, más información van a tener. A ver, no quiere decir que si yo opero en la temporalidad de M1, voy a ser mejor. No, no, porque van a entrar más conceptos que a veces, qué es lo que estoy buscando, por qué movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen que identificar esto en todas las temporalidades. Ustedes tienen que moverse de un lado hacia el otro y tienen que ver el gráfico siempre igual, ¿sí? Y acá es donde entonces empezamos a ver lo que recién vimos en los impulsos. Nosotros vemos que todo esto es un impulso alcista, ¿sí? Pero claramente que como el precio no se mueve infinitamente hacia arriba, siempre corrige, vamos a empezar a marcar nuestros picos. Vamos a marcar nuestra zona más baja, y acá es donde vamos a empezar a analizar. Nuestro próximo pico, no le puse el imán, nuestro próximo pico, ¿sí? Este podría ser completo, y así sucesivamente. Y vamos a empezar a identificar la estructura. Entonces nos estamos dando cuenta que nosotros estamos en una estructura alcista. ¿Por qué? Porque tenemos bajos más altos y altos más altos. Así estamos identificando la estructura. Ahora, ¿qué pasó acá? Importante saberlo esto. ¿Qué pasó acá? Ya no tenemos bajos más bajos y altos más altos, porque este movimiento rompió me rompió este bajo, me rompió este bajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo importante es que nosotros empecemos a identificar hasta dónde subió, cuándo corrigió y cuándo volvió a subir, porque si nosotros esto lo miramos en macro, vemos todo esto como una estructura alcista y todo esto como una estructura bajista, ¿sí? Esto es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Y en el próximo video lo que vamos a estar viendo es en dónde rebota el precio, por qué rebota el precio, que son conceptos realmente sencillos a la hora de analizar. Pero nosotros lo que ahora tenemos que hacer, lo que yo considero que va a ser más sencillo, es que ustedes empiecen a familiarizar con el gráfico, ¿sí? Este ejercicio lo tienen que hacer en todos lados, porque si ustedes se dan cuenta, el precio tuvo muchas subidas, muchas correcciones, más subidas, más correcciones, y nosotros tenemos que identificar. Lo primero a la hora de identificar son soportes, resistencias y línea de tendencia. En el próximo video vamos a estar viendo soportes y resistencia, ¿sí? Estos son líneas de tendencia no, son impulsos alcistas, impulsos bajistas, y hay que identificar. Fácil y sencillo, no es muy complejo. Empezamos a marcar picos altos, picos bajos, y empezamos a ver en dónde estamos. Cambiamos de temporalidades y hacemos exactamente lo mismo. Acuérdense que cuando yo pongo una temporalidad diaria, lo que me está representando es una vela de un día. O sea que en un día, todo este movimiento pasó en un día. El siguiente día pasó todo este movimiento. Cada vela representa un día en el gráfico. Si yo pongo una temporalidad de 4 horas, cada vela se movió en 4 horas, se movió de esa forma, y así sucesivamente. Entonces, mi temporalidad preferida, ¿sí? Con la que más me llevo yo, es diario y H4. ¿Por qué? Porque me deja ver las cosas de una forma más macro, o sea, sabiendo qué puede llegar a pasar a futuro, que eso es lo que nos interesa. Si bien toda esta información que nosotros vamos a ir viendo, todo lo que nosotros vemos en el pasado, nos sirve, no quiere decir que es lo que va a pasar en el futuro. O sea, no hay un concepto que lo que pasó en el pasado va a pasar exactamente igual en el futuro. No, así no funciona, ¿sí? Pero esta información nos va a servir. Por el momento, no compliquemos mucho más. Vamos a marcar altos, bajos, y vamos a identificar las tendencias. Eso es muy importante, ¿sí? Sin más nada para agregar el día de hoy, les agradezco mucho, así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video, y saludos desde las distancias.